Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz Llevato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 41. Ya estamos a este y a otro episodio para cerrar el 2023 con la primera parte del proyecto que esperemos ya llegue a cumplir el año, que cumpliremos en marzo, y en marzo vendrán sorpresas. Pero pronto, y sí, como ya lo han notado, ya estoy en época de frío, ya se está acercando la Navidad, que este episodio prácticamente se lanza la semana que ya pronto es Navidad, y qué mejor manera de celebrar la Navidad que con un caso de un asesino en serie. Eso es muy navideño, la verdad, de mi parte. Así que comencemos con el caso de hoy. A finales de la década de los 70, la ciudad de Nueva York estaba siendo acechada por un asesino en serie. Este asesino dejó parada a la policía y al momento de su captura llegó a confesar que fue obligado por un perro que estaba poseído por un antiguo demonio. Hoy en día su caso es el más conocido, ya que también se dice que en los crímenes estuvo involucrado una secta satánica. Así que hoy les contaré el caso de David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam. Me lo quise contarlo en octubre, este caso, porque estaba muy adepto, pero en octubre no habían pasado muchas cosas, entre ellos la muerte de Garavito, que por eso lo conté a finales de octubre. Conté su episodio a finales de octubre, ya que el caso de Garavito iba a ser originalmente contado para finales de año, pero tuve que mover episodios y por eso llegué hasta el momento el caso de Berkowitz. Muy adepto para la Navidad. Antes de comenzar de hablar de los crímenes de Berkowitz y todo lo que ocasionó, vayamos por el principio. Pero antes, saludcita. Ya. David Berkowitz, cuyo nombre real es de Richard David Falco, y digo es porque todavía sigue vivo el güey, nació el 1 de junio de 1953, ya tiene como 70 años actualmente, en Brooklyn, Nueva York. A pocos días de su nacimiento, su madre biológica, Elizabeth Brother, o conocida como Betty, lo regaló. Así nomás te regalo, o sea. Border había crecido como parte de una familia empobrecida y trabajaba como camarera. En 1936 se casó con Tony Falco, un italoamericano. Y después de un matrimonio de menos de 4 años, Falco la dejó por otra mujer, típico italoamericano. No todos en general son así, pero este es el peor. El pequeño Richard fue adoptado por Pearl y Nathan Berkowitz de El Bronx, el barrio de Nueva York donde nació Jennifer López. Esto nada tiene que ver con el caso, pero lo quería contar. La pareja eran comerciantes de ferretería de medios modestos y sin hijos en la mediana edad. Intervinieron el orden del nombre y segundo nombre del niño, y le dieron su propio apellido. Y fue criado bajo el nombre de David Richard Berkowitz como su único hijo. O sea, antes se llamaba Richard David Falco, entonces le cambiaron las letras, y ahora se llama David Richard Berkowitz. Así está establecido según registro público. Según un escrito del periodista John Vincent Sanders, la infancia de Berkowitz lo describe como, cito, algo problemática. Aunque tenía una inteligencia superior a la media, perdió el interés en su educación a una temprana edad y se enamoró de los pequeños hurtos y de provocar incendios. Ya sabíamos lo que iba a convertirse años después. Sufrió heridas en la cabeza cuando era niño. Vecinos y familiares recordaron a Berkowitz como difícil, mimado y matón. Sus padres adoptivos consultaron al menos un psicoterapeuta debido a su mala conducta,
pero su misma mala conducta nunca resultó en una intervención legal o una mención seria en sus registros escolares. Asistió a la escuela pública número 123 y a la escuela pública 77. Su madre adoptiva murió de cáncer de mama cuando él tenía 14 años, y su vida hogareña se volvió tensa en los años posteriores, particularmente porque no le agradaba la segunda esposa de su padre adoptivo, como algunos casos. Berkowitz vivió con su padre mientras asistía a la escuela secundaria Christopher Columbus, de la cual se graduó en 1971, y a la universidad en un departamento de 4 habitaciones y media en el 170 de Dreiser Loop en Cobb City entre 1967 y 1971. En 1971, a los 17 años, Berkowitz se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió en Fort Knox en Estados Unidos y con una división de infantería en Corea del Sur. Muchos de estos asesinos que a lo mejor asesinos en serie ordenados o desordenados les gusta ir al ejército, y ya lo hemos visto con el monstruo de Catepec o con Jeffrey Dahmer, pero muchos van al ejército porque quieren así más medio guardan sus impulsos de matar. Bueno, después de una baja honorable en junio de 1974, localizó a su madre biológica Betty. Después de algunas visitas, ella le reveló los detalles de su nacimiento. La noticia perturbó enormemente a Berkowitz, quien quedó particularmente perturbado por la variedad de figuras paternas reticentes. El antropólogo forense Elliot Layton describió el descubrimiento de Berkowitz de los detalles de su nacimiento como crisis principal en su vida, una revelación que destrozó su sentido de identidad. Su comunicación con su madre biológica decayó y por un tiempo permaneció en comunicación con su hermana adoptiva, Roslyn. Berkowitz asistió al Bronx Community College durante un año y se matriculó en la primavera de 1975. En 1976 comenzó a trabajar como conductor para Cobb Up City Taxi Company y posteriormente tuvo varios trabajos no profesionales. Y en el momento de su arresto estaba trabajando como clasificador de cartas para el Servicio Postal de los Estados Unidos. Que de hecho, dato adicional, este trabajo Berkowitz es mencionado en la serie de Seinfeld. No me acuerdo en qué temporada y en qué episodio. Lo que sí es que hace un chiste de que George, el amigo de Seinfeld en la serie, tiene como estos morrales de cartero. Y le dijo, este le pertenecía a David Berkowitz, me lo regaló para cubrir más o menos su ruta. O algo así, no me acuerdo, hace tiempo que dejé de ver no revisto la serie. Y aquí empezamos con la vida criminal de Berkowitz. Berkowitz afirmó que cuando tenía 22 años cometió su primer ataque en la víspera de Navidad de 1975. Por alguna extraña razón puse 1075. Ese dato lo voy a borrar. Cuando utilizó un cuchillo de caza para apuñalar a 2 mujeres en Cobb City. La primera presunta víctima era una mujer hispana que nunca fue identificada por la policía. La segunda fue Michelle Foreman, de 15 años, una estudiante de segundo año en Truman High School, a quien apuñaló 6 veces en un puente cerca de Dreiser Loop y cuyas heridas fueron lo suficientemente graves para ser hospitalizada durante una semana. Berkowitz no era sospechoso de estos crímenes y poco después se mudó a un apartamento en Yonkers. Este fue el primer presunto crimen de Berkowitz. Y el primer tiroteo atribuido a Berkowitz ocurrió en el barrio de Pelman Bay, en el Bronx. Fue aproximadamente a la 1:10 de la mañana del 29 de julio de 1976. Las víctimas eran Donna Lauria, de 18 años, una técnica médica de emergencia, y su amiga Judy Valenti, de 19 años, que era enfermera. Y estaban sentadas en el Oldsmobile estacionado en doble fila de Valenti, discutiendo su velada en Peach Street, una discoteca nueva en Rochelle. Lauria abrió la puerta
del auto para salir y notó que un hombre se acercaba rápidamente. Sorprendida y enojada por la repentina aparición del hombre, dijo, cito, ¿y ahora qué es esto? El hombre sacó una pistola calibre 43 de la bolsa de papel que llevaba y se agachó. Apoyando un codo en su rodilla, apuntó su arma con ambas manos y disparó. Laura fue alcanzado por una bala que la mató instantáneamente, mientras que Valenti recibió un disparo en el muslo y una tercera bala no alcanzó a ambas mujeres. Y el tirador se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Valenti sobrevivió a su herida y dijo que no reconocía al asesino. Ella lo describió como un hombre blanco de unos 30 años, de tez clara, de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de altura, unos 1,73 m, y que pesaba alrededor de 200 libras o 91 kilogramos. Su cabello era corto, oscuro y rizado en un estilo mod. Esta descripción fue repetida por el padre de Laura, quien afirmó haber visto a un hombre similar sentado en un automóvil compacto amarillo estacionado cerca. Los vecinos corroboraron a la policía que un automóvil compacto amarillo desconocido había estado circulando por la zona durante horas antes del tiroteo. Años más tarde, en 1993, Berkowitz, ya encarcelado, admitió en una entrevista con el periodista Maury Terry que había disparado a Laura y Valenti. El 23 de octubre del 76, un tiempo después de lo de Laura y Valenti, se produjo un tiroteo similar en una apartada zona residencial de Flushing, Queens, junto a Bone Park. Las víctimas eran Carl Denaro, de 20 años, que era guardia de seguridad de Citibank, y Rosemary Keenan, de 18 años, que era una estudiante de Queens College. Estaban sentados en el auto estacionado de Keenan cuando las ventanas se rompieron repentinamente. Denaro dijo más tarde, cito, «Sentí que el auto explotaba». Keenan rápidamente encendió el auto y se alejó rápidamente en busca de ayuda. La pareja, presa del pánico, no se dio cuenta de que alguien les había estado disparando, a pesar de que Denaro estaba sangrando por una herida de bala en la cabeza. Keenan solo sufrió heridas superficiales por los cristales rotos, pero Denaro finalmente necesitó una placa de metal para reemplazar una parte de su cráneo. Ninguna de las víctimas vio al atacante. La policía determinó que las balas incrustadas en el auto de Keenan eran de un calibre 44, pero estaban tan deformadas que pensaron que era poco probable que una vez pudieran vincularse con un arma particular. Debido a que Denaro tenía el pelo hasta los hombros, la policía especuló más tarde que el tirador lo había confundido con una mujer. Clásico machismo de los 70. El padre de Keenan era un detective de la policía veterano de 20 años del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la NYPD, lo que provocó una intensa investigación. Sin embargo, al igual que en el tiroteo de Laura Valenti, no parecía haber ningún motivo tangible para el tiroteo. La policía hizo pocos avances en el caso, y muchos detalles del tiroteo de Denaro Keenan eran muy similares al caso Laura Valenti, pero la policía inicialmente no los asoció, en parte porque los tiroteos ocurrieron en diferentes distritos y estaban siendo investigados por diferentes comisarias de policía. Cabe destacar que en este momento todavía no existía esto. Repetí información, espérense. Poco tiempo después, las estudiantes de secundaria Donna DeMasi, de 16 años, y Joaín Lomino, de 18, caminaron a casa después de ver una película poco después de la medianoche del 27 de noviembre de 1976. Estaban charlando en el porche de la casa de Lomino en Floral Park cuando un joven vestido con un uniforme militar se acercó a ellos y comenzó a preguntarles direcciones. Con una voz aguda dijo, cito, ¿Puedes decirme cómo conseguir
pero luego rápidamente sacó un revólver. Disparó a cada una de las víctimas una vez y cuando cayeron al suelo heridos, disparó varias veces golpeando la casa antes de huir, típico de toca y corre pero versión asesina en serie. Un vecino escuchó los disparos, salió corriendo de su casa y vio a un hombre rubio pasar corriendo con una pistola en la mano izquierda. De Massey había recibido un disparo en el cuello, pero la herida no ponía en peligro su vida. Lomino fue golpeado en la espalda y hospitalizado en estado grave, quien finalmente quedó parapléjica. Y otro tiroteo ocurrió aproximadamente a las 12:40 horas del 30 de enero de 1977. La secretaria Christine Freund, de 26 años, y su prometido, el camarero John Diel, de 30, estaban sentados en el coche de Diel cerca de la estación LIRR de Forest Hill en Queens, preparándose para conducir hasta un salón de baile después de haber visto la película de Rocky, la primera de Stallone. 3 disparos penetraron el vehículo, presa del pánico, Diel se fue en busca de ayuda. Sufrió heridas superficiales leves, pero Freund recibió 2 disparos y murió varias horas después en el hospital. Ninguna de las víctimas había visto a su atacante. La policía hizo el primer conocimiento público de que el tiroteo de Freund-Diel fue similar a incidentes anteriores y que los crímenes podrían estar relacionados. Todas las víctimas habían sido alcanzadas con balas de calibre 44 y los disparos parecían apuntar a mujeres jóvenes con cabello largo y oscuro. El sargento de la policía de Nueva York, Richard Conlon, afirmó que la policía se inclinaba hacia una conexión en todos estos casos. Se publicaron bocetos compuestos del sospechoso de cabello negro, Lauria Valenti, y del sospechoso rubio, Lomino de Massey, y Conlon notó que la policía estaba buscando a varios sospechosos, no a uno solo. Aproximadamente a las 7:30 p.m. del 8 de marzo de 1977, Virginia Voss Kerry-Chan, de 19 años, que era una estudiante de la Universidad de Columbia, caminaba a casa desde la escuela cuando fue confrontado por un hombre armado. Vivía a una cuadra de donde le habían disparado a Freund. En un movimiento desesperado por defenderse, Voss Kerry-Chan levantó sus libros de texto entre ella y su asesino, pero el escudo improvisado fue penetrado. La bala impactó en su cabeza y finalmente murió. No todo lo que ven en las películas es cierto, los libros no te ayudan a protegerte de las balas. Eso solamente pasa en las películas. En una conferencia de prensa del 10 de marzo de 1977, funcionarios de la policía de Nueva York y el alcalde Abraham Biami declararon que el mismo revólver Bulldog 44 había disparado los tiros que mataron a Lauria y Voss Kerry-Chan. Sin embargo, más tarde se revelaron documentos oficiales que decían que si bien la policía sospechaba firmemente que se había utilizado el mismo Bulldog 44 en los tiroteos, la evidencia en realidad no era concluyente. Es decir, la policía estaba toda meca. Los medios de comunicación locales hablaban de los crímenes prácticamente todos los días. La circulación aumentó dramáticamente para el New York Post y el Daily News, periódicos sensacionalistas con informes y comentarios gráficos sobre crímenes. Los medios extranjeros también publicaron muchos de los informes, incluidos artículos en primera plana de periódicos como Le Observatoire Romano del Vaticano, el periódico hebreo Mariv y el Izveta soviético. O sea, la noticia llegó hasta la Unión Soviética. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 17 de abril de 1977, Alexander Esau, de 20 años, que era un operador de una grúa, y Valentina Suriani, de 18, y estudiante de Lehman College y aspirante a actriz y modelo, estaban sentados en un automóvil perteneciente al hermano de Esau. En la vía de servicio
de Hutchinson River Parkway en el Bronx. Aproximadamente una cuadra de la casa de Suriani y a solo unas cuadras del lugar del tiroteo de Lauria Valenti, un residente de un edificio cercano escuchó 4 disparos y llamó a la policía. Suriani, que estaba sentada en el asiento de conductor, recibió un disparo y Esau 2 veces, ambos en la cabeza. Suriani murió en el lugar y Esau murió en el hospital varias horas después sin poder describir a su atacante o sus atacantes. La policía dijo que el arma utilizada para el crimen era la misma que sospechaba en los tiroteos anteriores. En esa misma entrevista del 93, Berkowitz afirmó que él era el tirador. La policía descubrió una carta escrita a mano cerca de los cuerpos de Esau y Suriani, escrita principalmente en mayúsculas con algunas letras minúsculas, y dirigida al capitán de la policía de Nueva York, Joseph Borrelli. Con esta carta se identificó como el hijo de Sam por primera vez, ya que la prensa había apodado previamente al asesino como el asesino calibre 44, debido a su arma preferida. La carta inicialmente no fue pública, pero parte de su contenido fue revelado a la prensa y el nombre hijo de Sam reemplazó rápidamente el antiguo apodo del asesino. La carta expresaba la determinación del asesino de continuar con su trabajo y se burlaba de la policía por sus infructuosos esfuerzos por capturarlo. En su totalidad, con los errores ortográficos intactos, la carta decía, y aquí voy a empezar a citar, Abrosita dice: me duele profundamente que me llames enemigo de los Wemmons. No soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam, un pequeño mocoso. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. Golpea a su familia. A veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata, ordena el padre Sam. Detrás de nuestra casa, un poco de descanso, en su mayoría jóvenes, violados y masacrados con la sangre drenada, ahora solo huesos. Papá Sam también me mantiene encerrada en el ático. No puedo salir, pero miro por la ventana del ático y veo pasar el mundo. Me siento como un extraño. Estoy en la longitud de onda diferente a la de todos los demás, programado para matar. Sin embargo, para detenerme, debes matarme. Atención a todos los policías. Dispárenme primero. Disparen a matar, o si no, apártate de mi camino o morirás. Papá Sam ya es viejo. Necesita un poco de sangre para preservar su juventud. Ha tenido demasiados ataques al corazón. Demasiados ataques al corazón. Me molesta, hijito. Extraño a mi bella princesa sobre todo. Ella está descansando en nuestra casa de damas, pero la veré pronto. Soy el monstruo, Belcebú, el Chubby Behemoth. Me encanta cazar, merodeando las calles en busca de caza limpia, carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Debo ser el agua que beben. Vivo para la casa, mi vida. Sangre para papá. Señor Borrelli, señor, ya no quiero matar más. No, señor, nada más, pero debo honrar a su padre. Quiero hacerle el amor al mundo. Amo a la gente. No pertenezco a la tierra. Devuélveme a los yahoos. A la gente de Queens los amo. Y quiero desearles a todos una feliz Pascua. Que Dios te bendiga en esta vida y en la próxima. Y por ahora me despido. Y buenas noches. Policía, déjeme perseguirlos con estas palabras. Vuelvo enseguida, para ser interpretado como bang, 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 uff. Suyo en el asesinato, señor Monster. Esta es la carta del hijo de Sam, que me dio escalofríos ahorita. Más por el frío, obviamente. En ese momento,
La policía especuló que el autor de la carta podría estar familiarizado con el inglés escocés. La frase "Me hot it hurt Sonny Boy" se tomó con una versión con acento escocés de "My heart is does Sonny Boy". La policía también planteó la hipótesis de que el tirador culpó a una enfermera de cabello oscuro por la muerte de su padre debido a la frase "demasiados infartos", y al hecho de que Lauria era técnico médico y Valenti estudiaba para ser enfermera. No es casualidad. La inusual actitud del asesino hacia la policía y los medios de comunicación fue objeto de un amplio escrutinio. Los psicólogos observaron que muchos asesinos en serie obtienen gratificación eludiendo a sus perseguidores y observadores. La sensación de control sobre los medios de comunicación, las fuerzas del orden e incluso sobre poblaciones enteras les proporciona una fuente de poder social. Después de consultar con varios psiquiatras, la policía publicó un perfil psicológico de su sospechoso el 26 de mayo de 1977 y fue descrito como neurótico, que probablemente tenía esquizofrenia paranoide y se creía víctima de posesión demoníaca. El 30 de mayo del 77, unos 4 días después de que se publicó el perfil, el columnista del Daily News, Jimmy Breslin, recibió una carta escrita a mano de alguien que decía ser el asesino del calibre 44. La carta tenía matasellos de ese mismo día temprano en Englewood, Nueva Jersey. En el reverso del sobre, cuidadosamente impreso a mano en 4 líneas centradas con precisión, estaban las palabras "sangre y familia, oscuridad y muerte, depravación absoluta" y 44. Y la carta en su interior decía lo siguiente, cito: "Hola desde las alcantarillas de Nueva York que están llenas de estiércol, de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Salud desde las alcantarillas de Nueva York que se tragan estos manjares cuando son arrastrados por los camiones barrenderos. Hola desde las grietas de las aceras de Nueva York, desde las hormigas que habitan estas grietas y se alimenta de la sangre seca de los muertos que se han asentado en las grietas. Gibi, te escribo para hacerte saber que aprecio tu interés en estos recientes y horrendos asesinatos con pistola 44. También quiero decirte que leo tu columna a diario y la encuentro bastante informativa. Dime, Jim, ¿qué tendrás para el 29 de julio? Puedes olvidarte de mí si quieres, pero no me importa porque no me importa la publicidad. Pero no debéis olvidar a doña Lauria y tampoco podéis dejar que el pueblo la olvide. Ella era una chica muy muy dulce, pero Sam es un muchacho sediento y no me deja dejar de matar hasta que se llene de sangre. Señor Breslin, señor, no crea que porque hace tiempo que no saben nada de mí me fui a dormir. No, más bien sigo aquí, como un espíritu vagando en la noche, sediento, abriendo, rara vez que se detiene a descansar, ansioso por complacer a Sam. Amo mi trabajo. Ahora el vacío se ha llenado. Tal vez algún día nos encontraremos cara a cara o tal vez me dejen boquiabierto por policías con pistolas 38 humeantes. Sea como sea, si tengo la suerte de conocerte, te contaré todo sobre Sam si quieres y te lo presentaré. Su nombre es Sam el Terrible. Sin saber de lo que me depara el futuro, me despediré y nos vemos en el próximo trabajo. O debería decir que verás mi trabajo en el próximo trabajo. Recuerda a la señora Lauria. Gracias. En su sangre y desde la alcantarilla, la creación de Sam 44. Aquí tienes algunos nombres que te ayudarán. Envíelos al inspector para que los utilice el NCIC, el Duque de la Muerte, el Rey Malvado, Mimbre, los 22 discípulos del infierno, John Wettis, violador y asfixiante de muchachas. Postdata. Por favor, informe a todos los detectives trabajando en el asesinato para permanecer. Postdata. Por favor, informe a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo suerte. La mejor de las suertes. Sigan cavando, sigan conduciendo, piensen en positivo.
levanten el trasero, golpeen los ataúdes, etc. Cuando me capturen, prometo comprarles a todos los que trabajan en el caso un par de zapatos nuevos si consigo reunir el dinero. Hijo de Sam. Debajo de Hijo de Sam había un logotipo o boceto que combinaba varios símbolos. La pregunta del escritor era, y cito, ¿qué tendrás para el 29 de julio? Se consideró una amenaza siniestra. El 29 de julio sería el aniversario del tiroteo Lauria Valenti. Breslin notificó a la policía que pensó que la carta probablemente era de alguien con conocimientos del tiroteo. La carta de Breslin era sofisticada en su redacción y presentación, especialmente la comparación con la primera carta toscamente escrita, y la policía sospechaba que podría haber sido creada en un estudio de arte o en un lugar profesional similar por alguien con experiencia en impresión, caligrafía o diseño gráfico. La escritura inusual hizo que la policía especulara que el asesino era un rotulador de cómics y preguntaron a los miembros del personal de DC Comics si reconocían las letras. La referencia a El Rey Malvado Wicker hizo que la policía organizara una proyección privada de The Wicker Man, una película de terror de 1973. El Daily News publicó la carta una semana después de acordar con la policía de retener las partes del texto, y Breslin incitó al asesino a entregarse. El dramático artículo del periódico de ese día de la edición del Daily News más vendida hasta la fecha. Se vendieron más de 1.1 millones de copias. La policía recibió miles de pistas basadas en referencia en partes publicadas de la carta, todas las cuales resultaron inútiles. Como todas las víctimas del tiroteo hasta la fecha tenían el pelo largo y oscuro, miles de mujeres en la ciudad de Nueva York adquirieron atajos o tintes de colores brillantes, y las tiendas de productos de belleza tuvieron problemas para satisfacer la demanda de pelucas. Luego, el 26 de junio de 1977, Salvatore Lupu, de 20 años, que era ayudante de mecánico, y Judy Plácido, de 17 años, quien recién se graduaba de la escuela secundaria, habían salido de la discoteca Elephant de Bayside, Queens, y estaban sentados en el estacionado de Lupo alrededor de las 3 de la mañana cuando tres disparos atravesaron el vehículo. Lupo fue herido en el antebrazo derecho, mientras que Plácido recibió un disparo en la sien derecha, el hombro y la nuca. Ambas víctimas sobrevivieron a sus heridas. Lupo le dijo a la policía que había estado discutiendo el caso del hijo de Sam solo momentos antes del tiroteo. Ni Lupo ni Plácido habían visto a su atacante, pero dos testigos informaron que un hombre alto de cabello oscuro y vestido con un traje deportivo huía del área. Uno afirmó haberlo visto salir en un automóvil e incluso proporcionó un número de placas parcial. A medida que se acercaba el primer aniversario de los primeros tiroteos, Caribe 44, la policía estableció una red considerable que se centró en los cotos de caza en Queens y en el Bronx. Sin embargo, el siguiente y último tiroteo con calibre 44 ocurrió en Brooklyn. A primera hora del 31 de julio del 77, la secretaria Stacy Moskowitz y el vendedor de ropa Robert Violante, ambos de 20 años, estaban sentados en el coche de Violante, que estaba aparcado bajo una farola cerca de un parque de la ciudad de Bay Beach, en su primera cita. Se estaban besando cuando un hombre se acercó a 3 pies o a 9 centímetros del lado del pasajero del automóvil y disparó 4 balas, golpeando a ambas víctimas en la cabeza antes de escapar al parque. Violante perdió el ojo izquierdo. Moskowitz, la única víctima rubia de Berkowitz, murió a causa de sus heridas. Esa noche despertaron al detective John Falótico en su casa y dijeron que se presentaría en la 10ª División de Homicidios en la comisaría del Distrito 60 en Coney Island.
Le dieron 2 semanas para trabajar en el caso Moskowitz y Violante como una investigación de asesinato normal. Si no podía resolverse en ese plazo, se le entregaría al grupo de trabajo del hijo de Sam. La residente local, Casilia Davis, estaba paseando su perro en la escena del tiroteo de Moskowitz Violante cuando vio al oficial de patrulla Michael Cataneo multando un automóvil que estaba estacionado cerca de una boca de incendios. Momentos después de que la policía de tránsito se hubiera ido, un joven pasó junto a ella y desde el área del auto y pareció estudiarla con cierto interés. David se sintió preocupado porque tenía una especie de objeto oscuro en la mano. Corrió hacia su casa y escuchó disparos detrás de ella en la calle. Davis permaneció en silencio sobre esta experiencia durante 4 días hasta que finalmente se comunicó con la policía, que revisó de cerca todos los automóviles que había recibido multas en el área esa noche. El Ford Galaxy amarillo, modelo 70 de Berkowitz, estaba entre los autos que investigaron. El 9 de agosto de 1977, el detective de la policía de Nueva York, James Justice, llamó por teléfono al departamento de policía de Yonkers para predecirles que programaran una entrevista con Berkowitz. El despachador de la policía de Yonkers, que atendió por primera vez la llamada de Justine, fue Wet Carr, hija de Sam Carr, y hermana de los presuntos cómplices de culto de Berkowitz, John y Michael Carr. Tan pronto como Justice mencionó el nombre de David Berkowitz a Witt, ella dijo, y cito, déjame hablarle de él, lo conozco, vive justo detrás de mí. También informó a Justice que Berkowitz había disparado e herido a su labrador retriever negro, llamado Harvey, y que Harvey era el perro de su padre Sam. Cuando Justice escuchó Sam, tuvo el presentimiento de que Berkowitz era el verdadero culpable que habían estado buscando. Justice pidió ayuda a la policía de Yonkers para localizar a Berkowitz. Según Mike Novotny, sargento de la policía de Yonkers, el departamento tenía sus propias sospechas sobre Berkowitz en relación con crímenes extraños en su jurisdicción, a los que hacía referencia una de las cartas del hijo de Sam. La investigación de los Yonkers incluso le dijeron a Justice que Berkowitz podría ser el hijo de Sam. Al día siguiente, el 10 de agosto de 1977, la policía investigó el coche de Berkowitz, que estaba aparcado frente a su edificio de apartamentos en el 37 de Pine Street, en Yonkers. Vieron un arma en el asiento trasero, registraron el auto y encontraron una bolsa de lona llena de municiones, mapas de las escenas del crimen y una carta amenazante dirigida al inspector Timothy Dowd, del grupo del trabajo Hijo de Sam. La policía decidió esperar a que Berkowitz abandonara el apartamento en el lugar de arriesgarse a una confrontación violenta en el estrecho pasillo del edificio. También esperaron a obtener una orden de registro para el apartamento, preocupados de que su registro pudiera ser impugnado ante los tribunales. La búsqueda inicial del vehículo se basó en una pistola que era visible en el asiento trasero, aunque la posesión de dicha arma era legal en el estado de Nueva York y no requería un permiso especial, obviamente Estados Unidos. La orden aún no había llegado cuando Berkowitz salió del edificio de apartamentos alrededor de las 10 de la noche y entró a su automóvil. El detective John Falótico se acercó al lado del conductor del auto y apuntó con su arma cerca de la sien de Berkowitz, mientras el sargento detective William Gardella apuntó su arma desde el lado del pasajero. Junto a Berkowitz se encontró en el automóvil una bolsa de papel que contenía un revólver Bulldog calibre 44, del tipo identificado en las pruebas de balística. Berkowitz le dijo rotundamente, cito, «Bueno, ya me tienes», como lo describe Lawrence D. Clausen en Son of Sam de 1981. Falótico recordó la gran e inexplicable sonrisa en el rostro del hombre. Esta es la conversación de ellos. Voy a estar citando. «Ahora que te tengo a ti, ¿a quién
ahora que te tengo a ti, ¿a quién tengo? Ya sabes. No, no lo sé. Dímelo tú. Soy Sam. ¿Eres Sam? ¿Sam quién? Sam David Berkowitz. Una versión alternativa afirma que las primeras palabras de Berkowitz fueron, y cito, bueno, ya me entendiste. ¿Cómo es que te tomó tanto tiempo? Falótico fue acreditado oficialmente por la policía de Nueva York como el oficial que arrestó al hijo de Sam. La policía registró el apartamento de Berkowitz y lo encontró desordenado, con grafitis sacránicos en las paredes. También encontraron diarios que había llevado desde que tenía 21 años. 3 cuadernos de taquígrafo casi llenos en los que Berkowitz anotaba meticulosamente cientos de incendios provocados que, según afirmaba, había provocado en toda la ciudad de Nueva York, y algunas fuentes especulan que este número podría ser superior a 1.4 a 1400. Poco después del arresto de Berkowitz, la dirección del edificio de apartamentos se cambió de 35 Pine Street a 42 del Pine Street en un intento de acabar con su notoriedad. Berkowitz estuvo brevemente retenido en una comisaría de policía de Yonkers antes de ser transportado directamente al Distrito 60 en Coney Island, donde se encontraba en el grupo de trabajo del hijo de Sam. Aproximadamente a la 1 de la mañana, el alcalde Beamy llegó a ver personalmente al sospechoso. Después de un encuentro breve y sin palabras, anunció a los medios de comunicación, y cito, la gente de la ciudad de Nueva York puede estar tranquila porque la policía ha capturado a un hombre que creen que es el hijo de Sam. Berkowitz fue interrogado unos 30 minutos de la madrugada del 11 de agosto del 77. Rápidamente confesó los disparos y expresó su interés de declararse culpable. La investigación estuvo dirigida por John Keenan, quien tomó la confesión. Durante el interrogatorio, Berkowitz afirmó que el perro de su vecino fue una de las razones por las que mató, afirmando que el perro exigía la sangre de chicas jóvenes y bonitas. Dijo que, cito, el Sam mencionado en la primera carta era su antiguo vecino, Sam Carr, y que Harvey, el labrador negro de Carr, estaba poseído por un antiguo demonio que emitía órdenes irresistibles para que Berkowitz matara gente. Obviamente, años después cambió esa confesión. Unas semanas después de su captura, a Berkowitz se le permitió comunicarse con la prensa. En una carta al New York Post, fechada el 19 de septiembre del 77, aludió a su historia original de posesión demoníaca, pero cerró con una advertencia que ha sido interpretada por algunos investigadores como una admisión de cómplices criminales. Dijo, y cito, hay otros hijos por ahí, Dios ayude al mundo. Sin embargo, en una conferencia de prensa en febrero del 79, Berkowitz declaró que sus afirmaciones anteriores de posesión demoníaca eran un engaño. Berkowitz declaró más tarde en una serie de reuniones con su psiquiatra especial designado ante el tribunal, David Abersham, que durante tiempo había contemplado el asesinato para vengarse del mundo que se sentía que lo había rechazado y lastimado. Una excusa para librarse de todo. Después de 3 exámenes de salud mental separados, determinaron que Berkowitz era competente para ser juzgado. A pesar de esto, los abogados defensores aconsejaron a Berkowitz que se declarara inocente por motivos de demencia. Pero, plot twist, él se negó. Berkowitz apareció tranquilo ante el tribunal el 8 de mayo de 1978. Cuando se declaró culpable de todos los tiroteos, en su sentencia, 2 semanas después, Berkowitz causó un gran revuelo cuando intentó saltar por una ventana de la sala del tribunal del 7º piso. Después de que lo sujetaron, cantó repentinamente, cito, Stacy era una puta. La mataría otra vez. Los mataría a todos otra vez. El tribunal ordenó otro examen psiquiátrico antes de que pudiera dictar sentencia. Y durante la evaluación, Berkowitz dibujó un boceto de un hombre encarcelado, rodeado de numerosos muros. En la parte inferior escribió, cito, no estoy bien, nada bien.
No obstante, Berkowitz fue nuevamente declarado competente para ser juzgado. El 12 de junio de 1978, David Berkowitz fue condenado a entre 25 y cadena perpetua por cada asesinato que debía cumplir consecutivamente. O sea, tenía 25 años de cárcel y una condena de cadena perpetua por cada asesinato. Se le ordenó cumplir condena en el Centro Correccional de Attica, una prisión de máxima seguridad en el norte del estado de Nueva York. A pesar de las objeciones de los fiscales, los términos de la declaración de culpabilidad de Berkowitz los hicieron elegible para libertad condicional en 25 años. Después de su arresto, fue confinado inicialmente a una sala psiquiátrica en el hospital del condado de Kings, donde el personal informó que parecía notablemente preocupado por su nuevo entorno. Días después de su sentencia, lo llevaron primero a la prisión de Sing Sing y luego al centro correccional Clinton, en el norte del estado, para exámenes físicos y psiquiátricos. Pasó 2 meses más en el Centro Psiquiátrico Central de Nueva York, en Macy's, antes de su ingresión a la prisión de Attica. Berkowitz sirvió aproximadamente una década en Attica hasta que fue trasladado al Centro Correccional de Sullivan en Fallsburg, donde permaneció durante muchos años. Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional de Shandong en el condado de Ulster. Berkowitz describió su vida en el Centro Correccional de Attica como, cito, una pesadilla. En 1979 hubo un atentado contra la vida de Berkowitz en el que le cortaron el lado izquierdo del cuello de adelante hacia atrás. Resultó en una herida que requirió más de 50 puntos para cerrarse. Berkowitz se negó a identificar a su agresor y solo afirmó que estaba agradecido por el ataque. Le trajo un sentimiento de justicia, o en palabras del propio Berkowitz, cito, castigo que merezco. En 1987, Berkowitz se convirtió en cristiano evangélico en prisión. Según su propio testimonio, su momento de conversión se produjo después de leer el Salmo 34:6 de una Biblia que un compañero de prisión le regaló. Dice que ya no se le debe llamar el hijo de Sam, sino el hijo de la esperanza. Actualmente sigue en prisión ya que se ha negado sistemáticamente a pedir su liberación y en ocasiones se ha saltado las audiencias por completo. Algo así como tipo Ed Kemper, que actualmente sigue en prisión porque se ha negado a libertad condicional. Antes de su primera audiencia de libertad condicional, en 2002, Berkowitz envió una carta al gobernador de Nueva York, George Pataki, solicitando que se encarcelara. Escribió, y cito, con toda honestidad, creo que merezco estar en prisión por el resto de mi vida. Con la ayuda de Dios, hace mucho que acepté mi situación y acepté mi castigo. Los funcionarios de las instalaciones de Sullivan rechazaron su solicitud. Su audiencia en 2016 en Shandong, Nueva York, Berkowitz declaró que si bien la libertad condicional era poco realista, sentía que había mejorado tras las rejas y agregó, siento que no corro ningún riesgo. Esto es una cita. Su abogado, Mark Heller, señaló que el personal penitenciario consideraba a Berkowitz como, cito, un prisionero modelo. Los comisionados negaron la libertad condicional y su próxima audiencia para libertad condicional está prevista para mayo del 2024, es decir, el año que entra, que seguramente como Chapman va a pedir que la rechacen. Mismo año que es la siguiente audiencia de Ed Kemper. Pero ¿qué tal si les digo que existe una teoría de que Berkowitz no actuó solo, sino que lo ayudó una secta satánica? Después de su ingreso en la prisión de Sullivan, Berkowitz comenzó a afirmar que se había unido a una secta satánica en la primavera de 1975. En 1993 hizo conocida estas afirmaciones cuando anunció a la prensa que había matado a solo 3 de los hijos de las víctimas de Sam: a Lauria, Esau y Suriani. Eran las únicas que mató. En su versión revisada de los hechos,
Berkowitz dijo que otros tiradores estuvieron involucrados y que disparó el arma solo en el primer ataque, el de Lauri y Valenti, y en el sexto, el de Sau y Suriani. Dijo que él y varios otros miembros de la secta estuvieron involucrados en cada incidente planificado de los eventos, brindando vigilancia temprana de las víctimas y actuando como vigías y conductores en las escenas del crimen. Berkowitz declaró que no podía divulgar los nombres de la mayoría de sus cómplices sin poner directamente en riesgo a su familia. Entre los presuntos asociados anónimos de Berkowitz se encontraban un miembro de una secta que, según él, disparó el arma contra Denaro y Keenan. Berkowitz atribuyó una supervivencia a la falta de familiaridad del presunto cómplice con el poderoso retroceso de un Bulldog 44. Declaró que al menos 5 miembros de la secta estaban en la escena del tiroteo de Freund Deal, pero el verdadero tirador era un destacado asociado de la secta que había sido traído desde fuera de Nueva York con un motivo no especificado. Un miembro de la secta, a quien identificó solo por su apodo como Manson 2 por alguna extraña razón, y otra persona no identificada fue el pistolero en el caso de Moskowitz Violante. Un miembro masculino de la secta había llegado desde Dakota del Norte para la ocasión, también sin explicación. Berkowitz nombró a 2 de los miembros de la secta, John y Michael Carr. 2 de los hombres eran hijos del dueño del perro, Sam Carr, y vivían cercana a Warburton Avenue. Estos 2, hijos de Sam entre comillas, llevaban mucho tiempo muertos. John Carr había sido asesinado en un tiroteo considerado suicidio en Dakota del Norte durante 1978 y Michael Carr había estado en un accidente automovilístico fatal en 1979. Berkowitz afirmó que el autor del tiroteo de Massey Lomino fue John y agregó que un oficial de policía de Yonkers, también miembro de la secta, estuvo involucrado en este crimen. Ya estaba involucrando a todo el mundo. Afirmó que Michael disparó contra Lupo y Plácido. El autor Maurice Terry escribió que Michael era un miembro activo de la iglesia de Scientology, o la Cienciología en español, y señaló que Berkowitz, en el momento de su arresto, estaba en posesión de una lista de números de teléfono, incluido el número del hotel Fort Harrison, la sede espiritual en Clearwater, Florida. En una entrevista en video publicada en 2016, Berkowitz dijo que había sido influenciado por la lectura de literatura de la Iglesia del proceso del juicio final. Sea real o no, esta teoría, no hay que dudar que el legado de Berkowitz es uno de los más terroríficos. Ha inspirado a diversos documentales, libros, películas, series e hizo un cambio en las leyes. Verán, después de una especulación desenfrenada sobre los editores que ofrecían a Berkowitz grandes sumas de dinero por su historia, la legislatura del estado de Nueva York rápidamente aprobó una ley que impedía que los criminales convictos y a sus familiares obtener ganancias financieras de libros, películas u otras empresas relacionadas con la historias de sus crímenes, o sea, las historias de sus crímenes. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la llamada Ley Hijo de Sam por violar el derecho a la libre expresión de la primera enmienda en el caso de 1991 de Simon y Schuster, Inc., Be Crime Victims Born. Pero Nueva York presentó una nueva versión constitucionalmente revisada de la ley al año siguiente. Y desde entonces se han promulgado leyes similares en 41 estados y a nivel federal. Esa ley que tiene O.J. Simpson, que a pesar de contribuir una historia a su confesión en un libro llamado If I Did It, que habla de sus crímenes contra Nicole Brown y Ronald Goldman, precisamente él no tiene beneficios de ese libro. O sea, sí participó en ese libro, sí lo escribió, pero él no recibe un solo centavo de ese libro, sino los familiares de las víctimas. Y bueno, este fue el caso de David Berkowitz, el hijo de Sam. ¡Qué gran historia para pasar la Navidad!, ¿no lo creen?
Y pues nada, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que se los pasen bien con sus familias, disfrutando de unos ricos romeritos, un pavo o cualquier cosa que estén cenando en Navidad. Con esto terminamos el episodio de hoy. Ya la siguiente semana les contaré el caso con el que cerraremos el 2023. Y si quieren conocerla más a fondo, las fotografías del caso del hijo de Sam o de otros casos, síganme en Instagram y Tweets, que estoy como @crimenesatrocespodcast, y en Twitter estoy como @crimenesatroces. Y si quieren ser mis amigos, me pueden encontrar en Instagram y Tweets como @santiqs99 y en Twitter como @santqs99. Y bueno, también decirles que por favor no dejen de apoyarme en las diversas plataformas que escuchen podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts o en donde sea. Y si quieren conocer el rostro y el set de grabación, que en realidad es mi cuarto, pueden inscribirse al canal de YouTube. El link está prácticamente en el perfil de Instagram para que vayan directamente y apoyen también el canal, que servirá muchísimo. Y con esto me despido. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.